Iván López Reynoso, director de orquesta. Iván López Reynoso es un muy joven director de orquesta, es contratenor y pianista. La música le llega y lo ilumina por doquier. Iván López Reynoso, ¿cómo fue tu enamoramiento de la música? Porque me imagino que la música nos enamora, aunque no seamos expertos en ella. ¿Cómo te enamoraste de la música? Yo estoy completamente de acuerdo que la música nos atrapa, nos seduce, nos enamora, y a mí me gusta pensar que una vez que la música entra a nuestra vida, se queda en ella por siempre. Y a mí me enamoró desde muy pequeño. Mi primer acercamiento con la música fue culpa de mi abuela, porque cuando cumplí 2 añitos me regaló la película Fantasía de Disney. Y a mí la película Fantasía me significó un cambio absoluto. Desde que estaba chiquitito vi esa maravillosa película que combina imágenes, caricaturas, dibujos, historias con música. Y en ese momento empecé a jugar a que era yo el director de orquesta, porque en esta película sale Leopold Stokowski, uno de los más grandes directores de todos los tiempos, y se ve su silueta como sube a un podio muy alto, ¿no? Y esa primera imagen a mí me encantaba y me la pasaba recreándola. Yo veía una escalera y me subía a la escalera y hacía como que dirigía una orquesta. Después aprendí a sacar un cajón del buró de mi mamá, lo volteaba y me subía a jugar a que estaba yo en un podio dirigiendo orquesta. Entonces, en ese momento, mi familia se dio cuenta de que la música era realmente muy importante para mí y se convirtió en compañera incondicional de vida desde entonces. Es realmente asombroso. Eras un niño de 2 años y algo y sabías que eso te impactó. ¿Y cómo vino más tarde? Fue un proceso desde ese momento en el que me impresionaron las imágenes, esas imágenes tan maravillosas de la película Fantasía. Y mis padres, cuando se dan cuenta que es una pasión muy fuerte en mí, investigan, porque ellos son ingenieros, no tienen nada que ver con la música, investigan qué es lo que tiene que hacer un niño al que le gusta la música para desarrollar esa pasión, ¿no? A mí se me ocurre, poquito después de eso, a los 3, decir que yo quería dirigir, que yo quería ser un director de orquesta. Y entonces, peor aún el susto de mis papás, porque ya no nada más era un niño que quería jugar a dirigir, sino era un niño que decía que quería ser un director de orquesta, ¿no? Yo nací en Guanajuato, es una ciudad muy cultural, es una ciudad llena de arte. La ciudad misma, a mí me gusta decir que la ciudad misma es una obra de arte, porque es un lugar mágico que atrapa y que seduce. Y a mis papás les dijeron que si yo quería ser director de orquesta tenía que aprender instrumentos. Entonces yo lo primero que empecé a hacer es estudiar violín. Mi primera clase de violín fue a los 4 años. Empecé con el violín toda mi vida. Después piano, también como parte de mi formación musical. Mi papá me llevaba todos los viernes a los conciertos de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Era una rutina obligatoria. Mi papá salía del trabajo, llegaba a comer algo a la casa, o a veces no alcanzaba ni siquiera a comer, pero era importantísimo que me llevara al concierto de la orquesta. A ese grado era el compromiso tan importante de mi familia con mi vocación y mi amor por la música. Y a los 15 años, cuando llega el momento de decidir si me quedo a hacer la preparatoria en Guanajuato o no, mis papás y yo tomamos la decisión de que era momento de irme a una escuela de música en forma y me mudé a Morelia, donde está el Conservatorio de las Rosas, que es una fantástica escuela de música. Yo estudié ahí el bachillerato en música
pero especializado ya en violín, en canto y en piano. Y fue una formación maravillosa. Y poco después de eso, 3 años después de eso, a los 18 años, me mudé a la Ciudad de México, que es donde ya terminé mi formación profesional. Pero continuó en Alemania, Así es. en Italia, en México. Correcto. ¿Cómo fue? Es un camino muy lindo porque una vez que llegué a Ciudad de México, poco tiempo después, cuando yo tenía 20 años, se abrió la convocatoria para el puesto de director asistente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Yo estaba todavía estudiando. Yo estudié en la Olinjo Listli, fue que hice mi licenciatura en música. Pero tomé el reto de hacer esta audición, resulté seleccionado y desde los 21 años empecé a dirigir profesionalmente. De hecho, mi debut como director de orquesta en el Palacio de Bellas Artes fue con 22 años, fue en 2012, hace 10 años. Exactamente, hace 10 años. Yo tenía 22, estaba muy joven, estaba muy inexperto, pero tenía muchas ganas de hacer mucha música. Y eso me abrió muchas puertas, porque las instituciones, las orquestas, los directores veían en mí un joven con muchas ganas, con mucha voluntad. Yo le he dedicado, exacto, disciplina, tenacidad, paciencia, que son palabras que a lo mejor en la actualidad ya no dicen tanto porque la modernidad nos ha acostumbrado a la rapidez y a la inmediatez, ¿no? Y yo creo que la música no es una carrera de inmediatez ni de rapidez, es una carrera de mucha paciencia, es de resistencia. Es más importante ser muy constante, muy tenaz, prepararte cada día, ser cada día un mejor músico, una mejor versión de ti mismo. Y es así como a los 22 fue mi debut en Bellas Artes, a los 24 fue mi debut en Europa, en Italia, y a los 27 me fui a vivir a Alemania. En 2017 estuve más de 2 años, casi 3, viviendo en Alemania y fue una experiencia también increíble. ¿Por qué Alemania? ¿Cuál era esa experiencia que te dio Alemania? Alemania me enseñó mucha autoexploración musical, porque los teatros de ópera alemanes son teatros que pueden hacer 5 óperas diferentes en una semana. Es una manera de trabajar muy distinta a la manera de trabajar en México. Yo estaba acostumbrado a hacer una producción de ópera, hacer 4 funciones y se acabó. Y luego al mes siguiente otra cosa, y luego un concierto, y luego algún ballet, pero era todo como más espaciado, con más calma. Y en Alemania no es así. Los teatros alemanes tienen un funcionamiento de muchísima actividad constante. Yo recuerdo una de esas muchas semanas de locura que llegué a vivir en Alemania, hacer en 7 días 4 óperas diferentes. Dirigir lunes Don Carlo, el martes Werther, el miércoles Hansel y Gretel y el jueves Tosca. Y eso era constantemente así. A la siguiente semana había que ensayar Rigoletto y después había que hacer un concierto con la Novena Sinfonía de Beethoven y después había que hacer un concierto en el parque y después había que hacer una gala de opereta. Y entonces Alemania me trajo mucho crecimiento de madurez, de aprender repertorio más rápido, de estudiar partituras con mucha más efectividad, ¿no? Con mucha más practicidad y sobre todo a entrar a un ritmo de vida muy distinto al ritmo de vida que yo tenía en México. ¿Qué prefieres, la música sinfónica o la ópera? Uy, qué difícil pregunta. Yo prácticamente podría decir que la ópera, porque la ópera lo tiene todo. Yo creo, sin lugar a dudas, que la ópera es el espectáculo sin límites, porque en la ópera hay música, canto, literatura, danza, teatro, artes visuales, puede haber proyecciones cinematográficas, hay vestuario, hay todo. La ópera es el espectáculo que lo reúne todo. Y por ende, al haber también música sinfónica en la ópera,
se complementan muy bien, ¿no? Y a mí me gusta mucho, la ópera es lo que más he dirigido en mi vida. Yo tengo más de 40 óperas dirigidas en estos 12 años que llevo dirigiendo ópera. Son muchas, pero es muy interesante. Pero yo tengo una lista con todas las óperas que quiero dirigir y tacho una, pero escribo tres. Es decir, no voy a terminar nunca de cumplir esa lista en su totalidad, porque siempre va a haber algo más que hacer, algo nuevo, alguna otra oportunidad, algún otro título. Eh, pero sí, efectivamente la ópera yo creo que es un espectáculo sin límites, que lo reúne todo, y al mismo tiempo es tal vez el espectáculo que se cocina al momento más difícil de todos. Porque desde luego hay quien dice que el cine puede tener más complejidad. Claro que el cine tiene más complejidad, pero cuando tú ves la película es el resultado de mucha edición, de mucho trabajo previo. La ópera, desde luego, también se ensaya muchísimo, pero la función se cocina al momento. Las grandes óperas se cuentan de manera atemporal. Es decir, si hay una buena puesta en escena, un buen director de escena que entiende realmente la historia y un buen director de orquesta que es capaz de construir esas atmósferas con la música, no importa si está situada en el siglo XVII o en el siglo XXI, mientras la historia se cuente, ¿no? Y eso es lo que hace que sea tan interesante hacer ópera en la actualidad, porque las preguntas que nos tenemos que hacer los directores son, ¿qué le dice la Traviata a la gente del 2022? Desde luego es muy importante saber qué le decía a la gente del siglo XIX, pero es más importante qué mensaje envía esa ópera en la actualidad. Y esa ópera podría estar sucediendo hoy, esa mujer que decide vivir su vida, que no es entendida, que no es aceptada, que hay un hombre anticuado del pasado que no entiende que una mujer puede ser libre. Y esas historias pueden estar sucediendo hoy. Rigoletto puede estar sucediendo hoy. Un hombre que sobreprotege a su hija al grado de abrumarla y hasta llevarla a la muerte, que es lo que sucede al final con la hija de Lo Rigoletto, más ¿no? dramático. Así Y es. nada más dramático que las tragedias operísticas. Efectivamente, yo creo que la ópera tiene, el drama operístico es el más intenso que se puede vivir como espectador. Yo, por ejemplo, una de mis óperas predilectas, que es La Bohème de Puccini, que es esta historia de jóvenes enamorados, pero faltos de recursos, que viven en una buhardilla en París en invierno, muertos de frío, que tienen que quemar su arte para poder tener calor. Esas historias a mí me conmueven de verdad, porque es increíble cómo una historia puede ser tan profunda, tan simple y tan profunda al mismo tiempo. Además de ser director, eres contratenor, tienes voz operística. Así es. ¿Cómo manejas el ser tantas cosas? Yo descubrí el canto más tarde en mi formación. Es decir, yo empecé siendo violinista, después me especialicé también en piano y el violín y el piano me acompañaron toda mi juventud, toda mi vida. Porque además yo sabía que quería ser director y para un director el violín y el piano son fundamentales. Pero cuando me di cuenta de que yo quería ser un director de ópera, dije, yo tengo que entender la voz humana. Para poder dirigir cantantes tengo que saber lo que un cantante necesita. Y empecé a estudiar canto. Y encontré en el canto no nada más un gran instrumento, sino un gran aliado. Porque el canto me ha ayudado como director de orquesta no nada más en la ópera, sino a entender todo. La voz humana es, desde luego, en mi opinión, el mejor instrumento. Porque a diferencia del piano o del clarinete o del violín, que están fuera del ser humano, el canto está dentro. El instrumento está en el instrumentista. Es decir, el cantante es el único que es instrumento e instrumentista al mismo tiempo. Y también el cantante es el único que no ve su instrumento a la hora de tocarlo. El cantante lo siente. Uno no puede ver su voz. Uno no ve sus cuerdas mientras canta. No ve el diafragma, no ve los pulmones, no ve el apoyo, no ve la laringe. Todos son sensaciones. A diferencia del piano que está ahí, ¿no? Y la otra diferencia que también me parece apasionante
es que el cantante es el único instrumento que se puede enfermar. Es decir, al piano no le va a dar laringitis, al clarinete no le va a dar COVID, al violín no le va a dar reflujo. Al cantante le pasa todo eso, porque es el ser humano mismo el que es el instrumento. Entonces me ha ayudado el canto a expresarme de la manera más directa con la música posible. Yo, cuando más en contacto me siento con la música, más allá de dirigiendo, es cantando, porque es como si la música fuera el cantante al mismo tiempo, ¿no? Es muy interesante. Yo vivo dos vidas. Cuando yo soy cantante, tengo cuidados religiosos, ¿eh? Yo dejo de comer cosas muy pesadas o muy irritantes, trato de no cenar muy tarde, trato de dormir muy bien, trato de no estar fatigado, de no hablar mucho, de no gritar mucho, de no reírme mucho, porque la risa cansa también a la voz. Es muy sana, pero cansa. Y cuando soy director de orquesta no hago nada de eso. O sea, cuando estoy en mi papel de director de orquesta, la vida tan recatada de cantante afortunadamente se relaja mucho. Bueno, eso sirve. ¿Cómo no? Eso sirve para Claro, claro. Yo creo que lo muy bondadoso del director de orquesta a comparación del cantante es que el director de orquesta se debe a su orquesta o a su cantante o a su coro. Es decir, yo aquí te puedo dirigir maravillosamente una sinfonía y no va a sonar nada, porque yo dependo de un grupo de gente. Yo dependo de los demás. El director solo no hace nada. Y yo creo que ahí es donde el director de orquesta tiene ventajas en contra del cantante. Si al director le molesta enfermarse, pues igual se puede cuidar también, pero digamos que es una vida menos rigurosa en términos de cuidarse la voz que el cantante. ¿Y el pianista que eres? ¿Cómo funcionas en público como pianista? ¿Haces conciertos? Sí, he hecho conciertos. Principalmente a mí el piano me sirvió mucho para tocar ópera, porque la ópera no se puede ensayar con una orquesta todos los días, obviamente. Los ensayos con cantantes, con coro, los ensayos de escena son con piano. Entonces yo toqué mucho piano en ese tipo de ensayos porque era la mejor manera en la que yo me aprendía la ópera. Yo, a diferencia de muchos pianistas que tocan las óperas en la partitura de piano, a mí me gusta tocar las óperas con la partitura de orquesta, porque así puedo realmente ver qué es lo que están haciendo todos los músicos. El director en realidad tiene un trabajo muy sencillo. Es la persona que mejor se tiene que saber la ópera de todo el teatro. Es muy fácil, nomás hay que estudiar muchísimo. Pero el trabajo del director es ese. Tú te tienes que saber la ópera mejor que nadie más, ¿no? O la partitura mejor que nadie más. Y entonces a mí el piano me sirvió para eso, para aprenderme las partituras, para descifrar las partituras, analizarlas. Di muchos conciertos tocando el piano, sobre todo acompañando cantantes. Hice muchos recitales. Y una cosa que todavía hago, que disfruto muchísimo, es tocar los recitativos de las óperas. Muchas óperas clásicas tienen clavecín. El clavecín es aquel que toca las partes actuadas. Y eso yo lo sigo haciendo y lo disfruto muchísimo. Creo que es un reto magnífico. Hablando de contratenor, es una voz que la colocas ¿en qué categoría? El contratenor es digámoslo así, el equivalente actual de lo que eran los castrati del barroco. El contratenor es la tesitura más aguda del registro masculino, es más arriba que el tenor todavía. Digamos que de abajo hacia arriba es el bajo, el más grave, luego el barítono, el central, el tenor, el agudo y el contratenor, el más agudo. Y el contratenor canta en un registro que comúnmente se le conoce como el registro de cabeza, que es la voz, prácticamente la voz femenina. El contratenor canta en el mismo registro que la mezzosoprano, por ejemplo, que es la voz más grave de las mujeres. Y el contratenor es el equivalente a lo que hoy
serían las grandes divas del barroco, ¿no? Los contratenores, el castrato, era el gran estrella de la ópera del siglo XVII. Tan era así que Farinelli fue el ícono absoluto de la ópera barroca. Era el rockstar de la ópera, por decirlo así, ¿no? Conforme la tradición de castrar a los niños fue desapareciendo, la voz del contratenor también fue desapareciendo, porque ya no había el castrado y por ende esa voz aguda del hombre desapareció. Y fue ya entrado el siglo XX que se empezó a trabajar la voz del contratenor desde la tesitura actual, es decir, sin tener que castrar a nadie, ¿no? Con el registro de una voz masculina de la actualidad, pero con las técnicas que hubieran sido aplicadas a la voz del castrado del siglo XVII. Y es un descubrimiento, un resurgimiento de una tesitura magnífica, muy expresiva, llena de colores, llena de timbres, llena de armónicos. Y es una tesitura apasionante, de verdad, muy apasionante. Yo encuentro en el contratenor probablemente una de las tesituras más versátiles que hay, porque además el contratenor, a pesar de que tuvo prácticamente siglo XIX y primera parte del siglo XX muy poco repertorio que se escribiera para esa tesitura, puede abordar de todo. El contratenor puede ir desde el barroco hasta el siglo XXI y por ende lo convierte en una tesitura muy versátil y muy rica en colores. La voz de María Callas, ¿la calificas como algo fuera de lo común? Yo sí creo que María Callas era una intérprete fuera de serie. Una intérprete fuera de serie, porque era además de una cantante superdotada, era un monstruo escénico. Es decir, María Callas, su gran atractivo no era nada más la voz, era que María Callas se transformaba en escena. Y eso no era común en la época en la que María Callas cantaba. La ópera era muy rígida, los cantantes de ópera eran muy estáticos, había muy poca acción, muy poca actuación. El cantante llegaba al escenario, cantaba y se iba. Y María Callas dijo, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero interpretar, yo quiero actuar. Yo realmente voy a poner mi cuerpo al servicio de un personaje. Y es a partir de María Callas que los cantantes se empiezan a convertir también en actores, en hombres de escena, en mujeres de escena, ¿no? Pero María Callas significó definitivamente un parteaguas importantísimo para la historia de la música, no nada más la historia de la ópera, para la historia de la música. ¿Hay alguna cantante que la iguale actualmente? No creo. Sin embargo, creo que sí hay ahora, a diferencia de la época de María Callas, una manera muy distinta de hacer ópera. Es decir, en tiempos de la Callas, estoy hablando de los 50, los 60, los 70, ya en los 70s, 80s es cuando la Callas empieza a dejar de cantar. Yo sí creo que en épocas de la Callas el cantante era el dueño del espectáculo y se ponía la ópera al servicio del cantante. Yo creo que eso afortunadamente ha cambiado porque la ópera no se puede poner al servicio de nadie. Nos tenemos que poner nosotros al servicio de la ópera. Es muy diferente el concepto porque es, en lugar de tomar una partitura y decir que la Callas va a hacer su Traviata, es decir, que nosotros vamos todos a hacer un trabajo en equipo para interpretar la Traviata de Verdi. Porque al final la protagonista es la Traviata de Verdi. Tenemos que ponernos nosotros al servicio de la música. El intérprete es un vehículo, no es el final, es un vehículo. El final es el público. Lo más importante al final será siempre el público. A mí me gusta más pensar en una diva o en un divo que en el público. Claro, también la figura del divo y de la diva es muy importante porque es esa, le da esa parte un poco, no sé cómo decirlo, pero exquisita tal vez al espectáculo, ¿no? Sí. Sin embargo, es muy lindo también que ahora se humaniza mucho al artista. El artista es muy cercano al público, es muy cercano a la gente. El gran divo de hoy o la gran diva de hoy, como puede ser Anna Netrebko
o como puede ser Plácido Domingo, como puede ser Javier Camarena, mexicano, fantástico, es ya un artista mucho más cercano a su gente. Y eso lo permiten también las redes sociales, desde luego, ¿no? El Instagram, el Facebook, que acercan al artista a la gente. Yo creo que efectivamente no debe haber una barrera entre el artista y el público, porque el artista se debe a su público, pero lo que sí hace a un divo un gran divo no es tanto el personaje de divo, sino realmente entregarle su vida a la música o al arte. Eso es lo que hace un gran divo. Un gran divo fue Caruso. También, claro, desde luego. ¿Quién podría ser uno semejante? Yo en la actualidad sí creo que Javier Camarena es nuestro gran milagro operístico de este país. Es un tenor que México esperaba, ¿no? Y yo creo que es un tenor que el mundo esperaba. Porque Javier Camarena es todo aquello que parecía imposible, lo hace él, o lo ha hecho él. Hacer un bis en el Metropolitan Opera House, hacer un bis en el Teatro Real de Madrid, hacer historia. A mí me gusta decir que los recintos, los grandes teatros tienen su historia, ¿no? Tienen su tradición, tienen su público, tienen su legado. Pero Javier Camarena es un artista que hace historia en el lugar en el que se presenta. Es decir, Javier Camarena escribe la historia a donde va. Y eso es lo que hace que él sea realmente un gran divo de nuestros tiempos. Porque sí lo es. Sin tener tal vez este concepto de divo como lo que eran los del siglo XX o principios del siglo XX, como lo fue Caruso o como lo fue después La Calas, ¿no? Pero yo creo que el concepto de divo de la actualidad muy fielmente lo representan estos grandes artistas que realmente honran su trabajo. Muchísimas gracias, Iván Al López contrario, Reynoso. Gran conversación un gran placer. con un gran joven músico. Con Iván López Reynoso, jovencísimo músico mexicano, Silvia Lemus.